que puede estar sencillamente falta de boleto. Y lo otro que tiene es falta de turgencia, pero hay que tener mucho cuidado. De repente la lengua seca, la mucosa seca no son signos de deshidratación. Los signos vitales son los que tienen el mayor valor. Y por último, pedimos algo muy importante que se llama el FENA, y es evaluar la cantidad de sodio en orina. Si un paciente tiene un problema prerrenal, ¿cómo creen ustedes que va a estar el sodio urinario que bota? ¿Qué le pasa a ese sodio urinario? ¿Qué busca un paciente si no le llega sangre al riñón? ¿Cuál es el mecanismo que hace? Tratar de retener, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a estar el sodio en la orina? Bajo, porque él trata que todo el sodio que va llegando al riñón lo captura otra vez. Y entonces, el sodio urinario está bajo. Es decir, la fracción excretada de sodio es baja. El sodio urinario es bajo, la fracción excretada de sodio es baja. Y es tanto así que es menor a 1. Si el paciente de ese prerrenal pasó mucho tiempo sin volemia y se necrosó el túbulo y empieza a orinar, ¿cómo empieza a estar el sodio? Si yo empiezo a orinar bastante, ¿cómo creen ustedes que va a estar el sodio? En orina, alto. El sodio va a estar alto. Es decir, que la fracción que yo excreto de sodio va a ser mayor a 1. ¿Se entendió? ¿Por qué es importante que sepan esto? Mire, esto va a ser pregunta para ustedes como médicos generales, en el UNACOM, en la beca, si van a hacer nefrología, siempre le van a preguntar esto. ¿Cómo diferencio yo por el FENA si es renal o prerrenal? Es decir, si es necrosis tubular aguda o es prerrenal. Y es por el sodio y el FENA. En la prerrenal, el sodio siempre urinario está bajo y el FENA está bajo. En la renal, necrosis tubular aguda, el sodio y el FENA están altos. ¿Podría volver a explicar por qué estaba antepostado? ¿Por qué está bajo el de la orina? Me refiero. Si yo tengo un problema de volemia, se activa el sistema renina-angiotensina y la antidiurética y trata de recoger sodio y por supuesto agua. Como lo recoge, lo que yo boto es muy poquito en el prerrenal. Cuando ya se ha producido mucho tiempo esa hipovolemia y me dañó el túbulo, ¿eso dónde está ocurriendo? ¿Dónde es que ocurre la reabsorción del sodio? En el túbulo. Si hubo mucha hipovolemia y ese túbulo se dañó, no hay que lo reabsorba. Entonces se elimina. Por eso que en la necrosis tubular aguda o en el renal aumenta el sodio urinario y aumenta el FENA. ¿Vale? Pero fíjense, si nosotros para que sepan, si nosotros hacer el FENA, ¿qué vemos en la orina? En la orina no solamente se ve el sedimento, uno ve la densidad y ve el pH. El pH siempre tiene que estar ácido, ¿ok? La orina es ácida. Y la densidad, si uno la ve aumentada, quiere decir que haya mucho soluto. Y entonces van a ver que la osmolaridad y la densidad aumentan. ¿Por qué? Porque hay poquito agua en comparación con los solutos que hay. Sigamos. Aquí está lo que les comentaba de la parte renal. Vamos a hablar de la renal. Hay una lesión directa en el túbulo, ya les dije, tóxica o isquémica, que produce la necrosis tubular, ¿ok?, aguda. Y eso hace que se vayan, obviamente, depositando en el mismo túbulo alguna sustancia. Eso por alguna forma de isquemia. Pero hay también por tóxicos, que son cosas que se depositan en los túbulos, ya les digo, un contraste, un medicamento, o cualquier, puede ser varios medicamentos tóxicos que se producen o que el paciente de repente se obstruye. Ejemplo, un paciente con una leucemia y ese paciente hace una lisis tumoral. ¿Cuál es el metabolismo final de las purinas? ¿Okay? Que yo le pongo por quimioterapia o porque se destruyó la célula tumoral. Lleva al final ácido úrico. Ese ácido úrico sale pero a millonadas por la orina y eso se cristaliza y me lo tapa. Y me lo tapa y me daña el túbulo. Y me produce también, obviamente, esos cristales de ácido úrico, una lesión tubular. ¿Ok? Fíjense que está a nivel del túbulo. No estoy hablando del colector hacia adelante. No lo puedo llamar por renal. Sino lo llamo renal y necrosis tubular. Hay enfermedades como el mieloma que lo puede producir también. ¿Ok? Sigamos.
Bueno, este es el mismo mecanismo que le estaba comentando. Aquí no llega sangre, hay disminución de la velocidad de filtración, después no llega sangre aquí, ¿y qué empieza a aparecer? Apoptosis, empiezan los detritos celulares a acumularse y empieza a dañar el túbulo. Cuando daña el túbulo, no se reabsorbe sodio y aumenta el sodio urinario. ¿Ok? Aumenta el sodio urinario. Fíjense que al principio el paciente no orina y después empieza a orinar mucho. ¿Se dan cuenta? Se empieza a orinar mucho, ¿por qué? Porque ya se destrozó el túbulo, que era el que reabsorbía agua y sodio, y sencillamente viene la fase poliúrica. Y para que sepan cómo se trata eso, con agua. Uno observa muchas enfermedades, casi el 80% uno no debe hacer nada, lo que hacemos es observar. Le ponemos hidratación porque la gente empieza a orinar hasta 2 y 3 litros al día. ¿Y qué hacemos nosotros? Si alguien bota 2 o 3 litros, mínimo debería estarle pasando yo 2 o 3 litros, hasta que el riñón se empiece a recuperar. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en la necrosis tubular aguda. Y esta es una que es muy rara, que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué les dije yo en la insuficiencia renal aguda? Tenemos la prerrenal, renal y posrenal. La más frecuente es prerrenal. Después está la renal y la posrenal. Lo primero que hacemos, descartamos la prorrenal, le ponemos una sonda. Después nos vamos a meterle líquido. Si le metemos líquido y tampoco orina y no hay obstrucción, nos quedamos con el riñón. Del riñón lo más frecuente son las tubulares intersticiales. Y hay un 5% de ese 35% total del riñón que se da por esto. La glomerulonefritis rápidamente progresiva. Cuando yo hablo de glomerulonefritis, estoy hablando del glomérulo que se enferma. ¿Y cuáles son los criterios? Un paciente que tenga insuficiencia renal aguda, que tenga evidencia de daño glomerular. ¿Y cómo se sabe que hay un daño en el glomérulo? Porque bota proteínas y bota glóbulos rojos. Pero lo más importante, que estos pacientes yo voy a una biopsia. A una biopsia. Y cuando le hago la biopsia, voy a ver en la cápsula aquí de Bowman, esta es la luz del endotelio, la membrana basal, una cosa que se llaman las semilunas. Y las vamos a ver. Miren, aquí está la cápsula de Bowman, ¿ok? Aquí están los podocitos. Vemos aquí todo el espacio intersticial, aquí están los capilares, arteriol eferente y eferente. Empiezan a producirse, fíjate, este es el glomérulo, miren qué belleza, ¿ok? Con sus agujeritos, aquí está toda la parte mesangial, la cápsula aquí de Bowman, ¿ok? Esto es un glomérulo normal. ¿Qué empiezan? Pueden ocurrir anticuerpos contra las membranas basales, pueden haber depósitos de complejos inmunes o otros anticuerpos como el angina vasculitis. Eso empiezan a depositarse aquí. Ya les dije que por un fenómeno empiezan a ocurrir sencillamente fenómenos inflamatorios y empiezan a ocurrir aumento de la permeabilidad vascular, ¿ok? A través de todas las sustancias que se producen, que ya ustedes han visto. Eso hace que empiecen a proliferar algunos tejidos y forman semilunas. Esa semiluna es esto lo que ustedes ven aquí. Puede ser por célula o puede ser por algo fibroso. Entonces, cuando un paciente, los pacientes con glomerulopatía, casi todos deben ir a biopsia. Cuando yo tengo un paciente con un nefrítico o un nefrótico y no tengo la causa clara, debe siempre hacerse biopsia. ¿Ok? La primera causa que enferma el glomérulo, ¿qué es? ¿Cuál es la primera causa de la enfermedad? Diabetes. ¿A todos los diabéticos yo le hago biopsia renal? No. Porque si el paciente tiene 10 o 15 años con la diabetes y se me enferma el riñón, yo digo esto es por la diabetes. Pero ¿qué pasa si alguien tiene un año o 2 años con la diabetes y ya hace un nefrítico o un nefrótico? Biopsia. Si es causa inmunológica, ya dije, causas metabólicas. Si es inmunológica, ¿qué se hace? Inmunológica, para saber yo que si el nefrítico o el nefrótico que tiene, ¿qué debo hacer? Biopsia. Muchachos, biopsia. Todas las enfermedades inmunológicas, pacientes lupus, vasculitis, cualquier cosa de esa, le debo hacer una biopsia. Porque es la única forma de yo ver esto, muchachos. ¿Cómo sé yo cómo está ese glomérulo? ¿Cómo sé yo el grado de que tiene este paciente? ¿Esto se murió? ¿Cómo sé yo el grado que tiene de fibrosis? Y lo que le voy a poner va a ser efectivo. Porque si hay una fibrosis, una esclerosis, ¿para qué le voy a poner tratamiento?
Pero si yo veo mucha actividad inflamatoria, o le pongo corticoides o le pongo inmunosupresores. Por eso es que las enfermedades inmunológicas en su mayoría, que se presentan con lesión renal, van a biopsia. Los mismos pacientes que hacen daño tubular, que sospechamos que posiblemente este medicamento, no sabemos que, si lo hizo o no lo hizo, ante la duda, biopsia. ¿Vale? Sigamos. Miren, aquí están las medialunas, aquí la pueden ver mejor. ¿Ven la medialuna? Aquí está el glomérulo y se forma la medialuna. Eso quiere decir que en las glomerulonefritis, que son rápidamente progresivas, producen semiluna, porque se acumulan. En cambio, las crónicas no llegan a haber semiluna. Ese es uno de los criterios diagnósticos, ¿ok? Imagino que ustedes en el laboratorio posiblemente lo puedan ver. ¿Qué produce una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Miren la lista. Yo no les voy a dar lista al mercado a ustedes porque no me interesa que se aprendan todo eso. Pero para que vean la lista muy grande. Y por último, de las causas porrenales. Porrenal. Obstrucción puede ser ¿por qué? Por un cálculo, por un coágulo, por un tumor, porque haya estenosis, ¿ok? Porque haya la próstata en los caballeros. No orinan, no orinan. Si es un caballero, por favor, busquen en la próstata. Es lo primero que tenemos que pensar, ¿ok? Las mujeres biológicamente no tienen próstata. Ahora, pero puede tener un tumor uterino que le puede estar haciendo la obstrucción, ¿ok? O tienen un tumor en la vejiga. O aquellos pacientes que tienen reflujo. Todas esas son causas obstructivas. ¿Cuál es la prevalencia de una insuficiencia renal aguda por obstrucción, por causa porrenal? 5%. Por eso le metemos la sonda. Y si en la sonda sale orina, me quedo tranquilo. Si no sale, le hago un eco. ¿Vale? Pero antes de hacer el eco, le meto líquido, porque busco prerrenal. ¿Vamos bien hasta ahora? Vamos a la segunda parte, que es más corta todavía, porque ya conocen de todo. Esta es la otra lámina. Ya dije que tienen que haberse aprendido dos láminas. Escuchen bien. La primera lámina, criterios de insuficiencia renal aguda. ¿Alguien me da los criterios, por favor? ¿Cuáles son los criterios de insuficiencia renal aguda? La orina, que debe estar exactamente 0,5 ml por minuto. Y el otro criterio, la CREA, que debe estar o 0,3 en 24 a 48 horas. Esa es la primera lámina. La segunda lámina, la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo se clasifica? Prerrenal, renal y porrenal. Lo primero que yo descarto es lo menos frecuente, la porrenal, cualquier obstrucción, ¿cierto? Y busco el globo y le pongo una sonda y qué sé yo, buscando. Después me voy a la prerrenal. ¿Qué puede ser prerrenal? ¿Cuáles son las causas? Hipovolemia, por vómito, deshidratación, accidente, sangrado, insuficiencia cardíaca o cirrosis. ¿Vale? Y de las renales, ¿cuáles son las causas? Háblenlo grande, glomerular, tubular o intersticial. Y de las agudas, las más frecuentes son las tubulares. ¿Se entiende? Que son más por la misma izquierda. Después nos quedamos con las glomerulares, que es apenas un 5%. Y dentro de esta, la que habíamos visto, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Se entendió? Esas son las dos láminas que hemos aprendido. La tercera lámina que se van a aprender es esta. Cuando yo hablo de enfermedad renal crónica, el primer criterio de enfermedad renal crónica es el tiempo. Para que sea crónica, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Más de 3 meses? Al menos 3 meses. Al menos 3 meses. Entonces, primer criterio de enfermedad renal crónica. Tener 3 meses con un problema. ¿Qué problema hay que tener? Problemas estructural, escuchen bien, o funcional. Cuando yo llamo
estructural, estoy hablando de la anatomía. Eso quiere decir que el riñón es feo, no es el riñón bonito, como así como la habichuela. Es muy grande, tiene quistes, está deformado, porque yo hago un eco y veo que es feo el riñón. Ese riñón deformado, porque es quístico, da dilatado, ya yo os digo que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica. ¿Se entiende? Porque tiene más de 3 meses con el riñón feo. Porque digo feo, disculpen, que es quiste, okay, que está dilatado, que tiene una relación córtico-medular, que recuerden que la corteza donde está todos los glomérulos y es muy, muy finita. A eso me refiero yo. O la función. ¿Qué quiere decir la función? Que esté alterada. La forma de medir la función del riñón es a través de la CREA y efectivamente a través de la tasa de filtración glomerular. Y esa tasa de filtración, cuando está en 60 ml por minuto, es que yo hablo de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa? A veces la tasa es O, aquí no es I. ¿Se acuerdan cuando también hablamos de aguda? Es creatinina elevada o disminución del volumen urinario. Aquí también es lo mismo. 3 meses con daño estructural o funcional. Quiere decir, una de las funciones que tenga esto menos de 60. La función. Y estructural, que la imagen esté dañada o que el paciente esté botando proteínas o esté botando sangre o tenga alteración hidroelectrolítica, es decir, la función del riñón esté alterada, aunque no esté dañada la filtración glomerular. Alguien puede tener una filtración de 100, de 90, pero si por más de 3 meses tiene proteínas en la orina, o tiene sangre en la orina, o tiene una acidosis permanente, ese paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Se entendió? ¿Está claro ahí el concepto? Les repito. Para hablar de enfermedad renal crónica, el tiempo es 3 meses. ¿Y qué tiene que pasar en 3 meses? El paciente tiene que tener o una tasa de filtración menor de 60, que ya sabemos que la pedimos por laboratorio, o que tenga el riñón dañado por imágenes, o que tenga en el sedimento proteína, o que tenga en el sedimento sangre, o que tengan alteraciones del equilibrio ácido-básico permanente. ¿Qué es lo que hace el riñón? ¿Se entendió? Es decir, si yo tengo un paciente con una filtración en 90 o 100 y tiene proteínas o hematuria por más de 4 meses, ese paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Se capta ahora? Si un paciente tiene una filtración glomerular en 100, no tiene proteínas, no tiene nada, y le hago un eco y veo tremendos quistes, ese paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Se entendió ahora? ¿Está claro? Entonces, por favor, fijen esta lámina, porque después vamos a ver la otra. Bueno, este es recordarles todo lo que pasa en el glomérulo. Así como les dije que en la insuficiencia renal aguda, les comentaba que había prerrenal, renal y posrenal. La mayoría de las enfermedades crónicas están ubicadas por daño en el glomérulo. Y la principal que daña el glomérulo son las enfermedades adquiridas y dentro de ellos las metabólicas. ¿Y dentro de ellos quién? La diabetes y la hipertensión. Produce hiperfiltración, es lo que yo les decía, ¿ok? Esa hiperfiltración hace que proliferen más, obviamente, los glomérulos. Esto se empieza a hipertrofiar, empiezan a haber aquí rupturas, ¿ok? Por la vasodilatación de las membranas. Hay glicación, ¿ok? En la membrana basal empiezan a pasar más proteínas. Eso aumenta la permeabilidad aquí, aumenta el proceso inflamatorio y empieza a haber esclerosis o fibrosis en ese glomérulo. ¿Ok? Nuevamente, los criterios de enfermedad renal crónica. Criterios. Aunque para ustedes en este momento no es los criterios, porque eso lo vemos en IMQ2 nuevamente. Lo que me interesa es que empiezan a aprender el mecanismo, pero desde ya sepan cuando hablamos de enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica se divide en 5 grandes categorías. Aquí no salió la última. Fíjense que nosotros hablamos de la 3, aquí hacia abajo, es cuando está menor de 60. ¿Se dan cuenta? La 3, la 4 y la 5, que es 15, es cuando está menor de 60. ¿Y por qué yo hablo de enfermedad renal crónica en estadio 1 y 2?
¿Qué puede tener ese paciente si no lo tiene menor de 60? Para que yo hable estadio 1 y 2. Daño en la forma, o que tenga proteína, o que tenga albúmina. ¿Y cómo se manifiesta eso en un paciente? ¿Cómo sabemos salir de una enfermedad renal crónica en estadio 1 y 2? Es terrible la biopsia. En la pregunta, en la anamnesis. ¿Qué pueda tener? ¿Cómo yo sospecho que un paciente ya está en estadio 1 y 2? Que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se siente? Eso no se siente. Es un signo. No es un síntoma. Yo digo, ¿qué síntomas tiene? Chicos, es asintomática. El estadio 1 y 2 es asintomático. Y entonces, ¿cómo se puede manifestar y sospechar? Buscando los factores de riesgo más probables que dan la enfermedad renal. ¿Cuáles? Los síntomas de la diabetes, los síntomas de la hipertensión, o los síntomas de una enfermedad inmunológica, llámese lupus o vasculitis, o los síntomas de que estoy tomando así, pero a montón, antiinflamatorios, tóxicos o medicamentos. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué yo insisto en esto? Este país de Latinoamérica y México, este país y México son los que más enfermedad renal crónica tienen, que les pasa por el frente a los médicos generales y no hacen absolutamente nada. ¿Y qué hay que hacer? Tratar a la diabetes, a la hipertensión, evitar la polimedicación, de eso se refiere. Y derivar al paciente tempranamente. Porque cuando ya el paciente llega al estadio 3 y baja de 60, aquí lo tiene que ver el especialista, el internista o el nefrólogo. ¿Por qué? De aquí para abajo, sí empieza a tener el paciente los síntomas propios de la pérdida de la función renal. ¿Como qué? Empieza a hincharse. ¿Qué más empieza el paciente? A tener un aliento urémico, hasta bota las escarchas urémicas. ¿Ok? Empieza a ser hipertenso por el sistema de la renina. Se empieza a poner anémico por la falta de eritropoyetina. Los huesos se empiezan a descalcificar por falta de calcio. A eso me refiero. Pero eso ocurre, chicos, de aquí para abajo. Antes, lo que va a estar ocurriendo es la enfermedad que está llevando al problema. Y esa es la que hay que tratar. ¿Se entiende ahora? Yo espero que en unos años podamos lograr esto aquí en este país y dejar de ver tanta unidad de diálisis, que es lamentable. Es lamentable la cantidad de unidades de diálisis que existe en este país, igual que los amputados, que todavía verá que me choca cuando veo eso, porque no debería existir, cuando deberíamos estar haciendo acciones. ¿Y acciones dónde? En el primer nivel y en el segundo nivel. ¿Y cómo lo vamos a saber? A un diabético controlarle su glicemia. No estarle haciendo el examen, sino es controlar la glicemia. Por supuesto, el examen va a ver para si está controlado. Pero no hacemos nada, como veo en los laboratorios, que le piden un examen de orina todos los días y que va a tener proteinuria, pero si no estoy haciendo nada por ella. Y la primera es sencillamente controlar la glicemia o controlar la cifra de presión arterial. Miren todas las causas de nefritis que pueden llevar a enfermedad renal crónica. Muchas son autolimitadas. Ahí pueden ver infecciosa o no infecciosa. ¿Ok? La posinfecciosa por IgA, membrana basal, la gerencia, el Chong-Ley-Henoch, la lúpica, nuevamente se repiten. ¿Cómo sabemos la que tiene el paciente? Chicos, yo lo que les puedo decir que ustedes lo único que tienen que saber cuando es un nefritis. Y saber que con otros exámenes, ya sea inmunológicos en la sangre, un anticuerpo, detección de inmunoglobulina, ¿ok? Y en ocasiones, cuando no lo tenemos claro, vamos a biopsia. Pero esa lista no se la tienen que aprender. Esta lista del nefrótico tampoco se la tienen que aprender. Lo que tienen que saber, les hubiera dicho que sí, ¿verdad? Qué malvado, ¿verdad? Bueno, les voy a decir que les voy a preguntar las 20 causas de síndrome nefrótico. No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Y saben por qué? Porque muchas de ellas, obviamente, las sacamos primero por biopsia. ¿Cómo sé yo una glomerulonefritis membranosa, membranoproliferativa si no hago una biopsia? Y las secundarias son ¿por qué? Depende del paciente.
Si un paciente está consumiendo heroína, yo pensaré que es por la heroína. O si está tomando mucho AINES, ¿ok? O una preeclampsia. O enfermedades metabólicas como la diabetes, fíjense, ¿no? Problemas de tiroides, ¿ok? Dele de contar. Pero lo que se lleven es nefrítico y nefrótico, ¿vale? Las enfermedades tubulares que no es por necrosis tubular, nuevamente, se enferma el túbulo por herencia o adquirido. Alguien puede nacer con un Fanconi, con una acidosis tubular renal tipo 1 o tipo 4, o puede adquirirla, ¿por qué? Por un tóxico, ¿ok? Alguien hace aminosiduria, de repente, ¿ok? Estas muchas de ellas son autolimitadas por deficiencia de receptor del antidiurético. Pero esas son las tubulopatías que son menos frecuentes. Y todo lo vamos a sacar sencillamente por una biopsia o por la historia cuando estemos interrogando al paciente. Aquí están todas las causas. Miren. Mucho, ¿verdad? Pero lo importante, y después de esta lámina quiero la que se lleve, que es cómo se produce la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo se produce, chicos? ¿Qué fue lo que dije? Si están hablando y echando chistes, échenlo para todo el mundo para que nos divertamos todos. Una de las primeras cosas, yo se lo he dicho siempre, es el respeto en las clases. Y segundo, si ustedes quieren aprender, tienen que prestar atención. Nadie aprende si no presta atención. Yo no puedo fijar algo que no estoy atendiendo. Es difícil. Entonces, aprendan eso, chicos. Atiendan. Y si no atienden, bueno, paren. Dedíquense. Hagan algo, pero traten de prestar atención. Yo trato de hacer todo el esfuerzo, obviamente, para fijarle su atención y podamos salir adelante, para que esto nos interese para nuestros pacientes. Ese es el objetivo. Porque cuando un paciente llega mal, ay, es que yo estaba echando el chiste en el momento. Está sonado. Aquí cuando me llegan los apoderados a decir, ¿por qué reprobaron a mi hijo? Le voy a preguntar a su hijo, aquí delante de usted. Dime esta causa y esto, ¿cómo se trata? No me lo sé. ¿Usted quisiera que su hijo estuviera viendo así? ¿Qué pasó? Es que ese día no fui. O ese día estaba echando chiste. No se puede. A eso me refiero. ¿Ok? Volvemos con el mecanismo fisiopatológico. Todos esos mecanismos inflamatorios o que hay por depósitos inmunocomplejos, por el mismo anticuerpo que existe, porque de repente llegan tóxicos, hace que se pierdan nefronas. ¿Y qué pasa con las nefronas que quedan? Empiezan a compensar el problema, a hiperfiltrar, como tratando de rescatar lo que el otro no hace. Pero esa hiperfiltración, esa hiperfunción, hace que aumente el flujo plasmático y por supuesto la hipertrofia, pero la va a llevar a la glomeruloesclerosis. Mire, aquí está en resumidas cuentas lo que va pasando. Empiezan a producirse factores de crecimiento, como les decía, ¿okay? La citoquina, se activan todas las células mesangiales, ¿okay? Empiezan a haber depósitos, ¿okay? En ellas de alguna sustancia, buscando cómo hacer reparación. Empiezan a salir todas las sustancias que pueden haber, como proteínas, en esto, albúmina, ¿okay? ¿Y qué terminan al final? Haciendo fibrosis, haciendo atrofia, haciendo esclerosis de esos glomérulos. Es decir, van llevando a esto. Y esta es la cuarta lámina que quiero que fijen de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Sencillamente, el mecanismo es que cuando se daña una nefrona, ya les dije, por cuestiones metabólicas, por razones tóxicas, por razones inmunológicas, ¿ok? Degenerativas o congénitas o una infección, empiezan a ocurrir en las otras nefronas la hipertensión capilar glomerular. Eso lleva a permeabilidad aumentada y a una filtración incrementada de las proteínas. ¿Cómo se manifiesta esto? Con proteinuria. ¿Ok? Proteinuria. Y entonces fíjense todo lo que pasa. El proceso de factores, los complementos, el factor de crecimiento tumoral, ¿ok? El factor de crecimiento que es similar a la insulina, como el que se produce por hormona de crecimiento, ¿ok? Todo ello hace que se busca aumentar la reabsorción de lo que se está mal filtrando. Eso hace más sustancias inflamatorias, más reclutamiento, más proliferación, y eso lleva a mayor síntesis de fibrosis y de colágeno. Y al final el riñón se empieza a desgastar. Por eso que nosotros vemos que cuando la CREA aumenta es porque ya se ha perdido casi el 50% de la función renal. Y cuando nosotros vemos las tasas de filtración muy bajas,
que ha pasado por 3 meses, es que ya el riñón casi llevamos más de la mitad. ¿Se entiende por qué llegamos tarde? Y que tenemos que tratar de evitar sencillamente lo que está ocurriendo aquí. Todo lo que sea adquirido. Si un paciente tiene una infección, tratémosle la causa de infección. Si es un problema metabólico, controlemos la enfermedad metabólica, la diabetes, la hipertensión. Controlemos la enfermedad inmunológica. Evitemos el poco de medicamentos, de tóxicos, ¿ok? Sustancias de contraste, los antiinflamatorios. No es que no los vamos a usar, pero sepamos usarlos, ¿ok? En el momento adecuado y en las dosis adecuadas. Si nosotros hacemos eso, no va a llegar el paciente a tener una enfermedad renal crónica, ¿ok? Porque se pierde toda la función. Ya lo hemos visto. Función de volumen, función, obviamente, que tiene que ver con regulación, equilibrio ácido básico, hidroelectrolítico y, por supuesto, endocrino. ¿Y cómo se va a manifestar más adelante? Edema, acidótico del paciente, hipercalémico, ¿ok? Con una acidosis metabólica, con hipertensión, eritropoyetina me lleva anemia, me lleva una hipocalcemia con una osteodistrofia renal. Así se va a manifestar un paciente. ¿Pero en qué estadio? De 3 a 5. ¿Se dan cuenta? De 3 a 5. Eso se va a quedar con ustedes para que lo vean después, el dibujito, que es una infografía de todo lo que hemos hablado. ¿Okay? Pero les voy a resumir aquí todo lo que hemos visto para que veamos los casos. ¿Vale? Primero, dijimos que el primer resultado de aprendizaje es que ustedes conozcan la fisiopatología, ¿ok? Conozcan y apliquemos de la insuficiencia renal aguda. Primer punto a llevarse, los criterios de insuficiencia renal aguda. Ahí se los anoto. Volumen urinario menor de 0,5 ml por minuto, es decir, reducción del 50%, o una CREA 1.5 veces más o aumentó en 0,3 en 48 horas. Criterios agudos. ¿Cuál es su fisiopatología? Prerrenal, renal y posrenal. Lo más frecuente, prerrenal. En segundo lugar, renal y de último, posrenal. Del renal, lo más frecuente es el problema tubular. Y después vienen los glomerulares. En el renal, ¿cómo diferencio yo una necrosis tubular de una enfermedad glomerular por el sedimento? Se diferencia porque el sedimento urinario, y disculpen la palabra que voy a utilizar aquí, es algo muy particular, que así me lo aprendí yo, se lo quiero transmitir a ustedes, es un sedimento urinario oscuro. Es un sedimento urinario que tiene proteínas y tiene hematuria. Si algo tiene proteína y hematuria, yo pienso que en el glomérulo. Pero si yo veo un sedimento urinario que es claro, que es agüita, que tiene mucho volumen, pero ya no es ácido, o que tiene células como un glóbulo blanco, o tiene células como eosinófilo, yo pienso en una enfermedad tubulointersticial. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque el glomérulo está más encargado de la filtración, de la permeabilidad de esa sustancia. Pero el túbulo se encarga más de reabsorción de electrolitos y de volumen. Y entonces, si es así, yo voy a ver células como el eosinófilo, el glóbulo blanco, que no es por una infección, es porque hay una enfermedad tubular intersticial, porque hay un mecanismo inflamatorio. ¿Y qué hay? Mucho volumen, mucha agua, pero una agua que puede ser insípida, o sencillamente no es ácida la orina. Eso es tubular intersticial cuando yo veo el sedimento urinario. Si el sedimento urinario es oscuro, tiene sangre, tiene proteína, les repito, eso es tubular, glomerular. ¿Y cómo diferencio yo de la necrosis tubular aguda de la prerrenal? Por la fracción excretada de sodio. Por el sodio urinario. ¿Cómo está el sodio urinario en la prerrenal? Lógica. Bajo. Entonces el FeNA está bajo. ¿Y cómo está en el renal? Está. ¿Se entendió? Fíjense eso. Vamos con criterios. Ahora el segundo resultado de aprendizaje que teníamos que llevarnos aquí. Los criterios de enfermedad renal crónica. En 3 meses que el paciente tenga una tasa de filtración menor de 60 o que tenga una alteración estructural, ya sea por presencia de proteína, de glóbulos rojos, desequilibrio ácido básico, una imagen alterada en el riñón o una biopsia que diga que ya estaba alterada o que se ha trasplantado el paciente. Criterio.
¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad renal crónica? Que hay pérdidas de nefronas. Ya sabemos por las causas, ¿no? Infecciosas, no infecciosas, congénitas, de las adquiridas, metabólicas, básicamente inmunológicas y todo. Hay un mecanismo de inflamación, puede ser inmunológico, metabólico, tóxico, que lleva a que esa glomérulo se hipertrofie, se hiperplasie, se hiperfiltre, que eso al final desencadena un proceso inflamatorio que lo lleva a esclerosis y fibrosis, deteriorando la función renal, que se va a empezar a presentar desde el punto de vista sintomático a partir del estadio 3. En el 1 y 2 va a ser asintomática y va a ser con la enfermedad de base. ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ya estamos listos para ver los casos? Doctor, una consulta, por ejemplo, en glóbulos rojos, si es más bien, no sé, microhematuria, si tiene 5 por campo, por ejemplo, glóbulos rojos. Sí, claro, cuando ya tú ves la orina oscura hay una hematuria. Ya tiene que ser con más. Pero fíjate lo que tú dices, las hematurias, cuando el glóbulo rojo es pequeño y está deformado, uno dice, ese glóbulo rojo viene del glomérulo. Si hay un cilindro hemático, esta enfermedad viene del glomérulo. Ahora, si tú sangras, estás orinando sangre y el glóbulo rojo es bonito, es porque viene de la vía urinaria, es por un cólico. No tiene nada que ver con el glomérulo. Una hematuria franca, que ustedes orinen sangre, lo más probable es que sea de la vía urinaria, no que venga del riñón. Excepto las apogestreptocóxicas en los niños, que les dan muchas apogestreptocóxicas que llegan orinando oscuros. Es muy obvio, ¿okay? Que los pintan rápido. Más por la mieloma, ¿vale? ¿Quieren ir a orinar? Nos refrescamos y después volvemos, seguimos. ¿Para qué? Dime ahí. ¿La clase no terminaba a las 1? ¿Ah? ¿No terminaba a las 1 la clase? ¿A qué hora? A las 1. ¿Sí? ¿Qué hora es? No, que tenemos hasta las 3.